mirar el camino que vamos trazando. Como les habíamos dicho desde el principio cuando presentamos a esta comisión, que miren, está súper activa, está moviendo mesas y sillas. Esta comisión que tiene un arduo trabajo que ha sido de poder hacer una redacción ante todo lo trabajado en este primer seminario. Hoy día y ahora en este momento va a tener la oportunidad de contarnos ciertos avances que han tenido. Pero para aquello necesito de que prestemos atención, porque todavía hay muchos participantes que están conversando, que todavía están en los espacios publicitarios, con los auspiciantes. Yo les invito a que por favor, los que están todavía en gradas, ya nos ubiquemos porque así podemos empezar y ser fieles al horario, porque hay mucho todavía por trabajar, por aprovechar este seminario. Entonces yo les invito a que por favor, quienes todavía no están, sobre todo los que están aquí en la parte de mi mano derecha, que están todavía conversando con los spots publicitarios, ya nos ubiquemos, y también quienes están ya por acá en las gradas, ya se ubiquen en las sillas para poder iniciar en esta segunda parte. Les pido que me ayuden con el silencio. Ahora sí, les voy a dar paso, como les decía, a la comisión que nos va a dar un avance, una mirada al camino que hemos recorrido hasta este momento en este primer seminario. Prestemos muchísima atención, por favor. Muy bien. Buenos días. Bueno, primero realmente es una alegría y también a la vez una gran responsabilidad poder participar de la mesa de redacción. Quisiéramos hacer algunas puntualizaciones. En el proceso de redacción que estamos realizando, no significa que estamos tomando las ponencias tal cual y que luego les vamos a pasar a ustedes un resumen, sino más bien estamos haciendo un proceso de análisis de todo aquello que nos llega. En este contexto, quisiéramos identificar que una de nuestras misiones es que después del seminario se construyan algunas líneas orientadoras para el trabajo de la pastoral educativa en el Ecuador. Si pensamos en estas líneas orientadoras, entonces las hemos ubicado en 5 elementos que nos parecen que han sido recurrentes en las ponencias y a la vez en 3 estamentos, uno de tipo micro, otro de tipo meso y otro de tipo macro. De manera que si es que estamos pensando en estas líneas orientadoras, vayan desde la Confedec, desde lo nacional, luego bajen a cada una de las congregaciones o las diócesis, dependiendo a dónde se debe el departamento de pastoral, y luego que se identifiquen propiamente en el departamento. Entonces, quisiéramos darles como algunas pistas de por dónde hemos identificado estos procesos para que ustedes también miren si es que se sienten reflejados en ellos y si es que a lo largo de las ponencias ustedes van viendo que se siguen repitiendo estos elementos, podamos hacer también nuestras intervenciones, nuestras preguntas o alimentemos también cada uno de estos elementos. En primer lugar, hemos visto que se repite mucho el tema de la planificación, apostar por proyectos pastorales concretos, comprendernos desde un programa educativo pastoral para la congregación o desde la iglesia local, identificar algunas políticas educativas desde la Confedec y esto vinculado a lo que nos decía Rómulo de la acreditación de los centros escolares. Luego, otro elemento que ha surgido con mucha fuerza es alrededor de los departamentos de pastoral. En este sentido hemos ubicado la importancia de que se comprenda con claridad cómo sería la estructura del departamento pastoral y esto sumado a la estructura del centro escolar en pastoral. ¿Cómo se pueden hacer entonces estos equipos para generar los procesos integrales? Luego, cómo debería estar estructurada la gestión de la pastoral educativa desde la congregación o desde la diócesis. Después, cómo se puede pensar o cómo podemos pensarnos en red, estructurarnos como una gran red educativa en clave pastoral a nivel nacional. Después, algo que ha salido mucho es el cuidado de la persona. Y nos parece importante y relevante en lo micro,
rescatar el acompañamiento pastoral a la persona y al departamento de pastoral, así como a los organismos del centro escolar. Luego, también a nivel meso, ¿de qué forma las congregaciones o las iglesias locales pueden establecer procesos de acompañamiento a los centros escolares? Y a nivel de la Confedec, seguir promoviendo estos espacios formativos y de acompañamiento como el que estamos viviendo en este momento para una pastoral en salida, pero aquí en clave de red. Es decir, que no salgamos solamente con algunas propuestas o algunas ideas de manera individual, sino sintiendo que somos parte de una gran red. Luego, otro elemento importante que hemos visto es la identidad. ¿Cómo podemos permeabilizar de la identidad en la gestión escolar, en la estructura y en los documentos institucionales? ¿Cómo podemos ir pensando en idearios comunes que integren elementos epistemológicos y carismáticos para las congregaciones y para la iglesia local? Y luego, ¿cuáles serían algunos aportes de la escuela católica que se pueden presentar al Ministerio de Educación como contribución al perfil de salida del bachiller ecuatoriano? Luego, algo que ha salido mucho también es el currículo. Entonces, ¿cómo implementamos un currículo evangelizador en el centro escolar? ¿Cómo integramos los elementos carismáticos en este currículo evangelizador y lo que nos dice la iglesia? ¿Y cómo elaboramos un currículo evangelizado y evangelizador para todos? Esto es lo que ha salido hasta este momento. Bueno, además de esto que hemos visto en las ponencias, cuando ustedes nos entregan todas las preguntas y en algunos casos comentarios alrededor de lo que ustedes han escuchado, nos parece relevante rescatar también algunas ideas de manera que podamos luego hacer una sintonía entre esto que nos dicen los ponentes y lo que ustedes van sintiendo o cuáles son sus inquietudes, qué es lo que están experimentando también ya en la realidad. Y luego nosotros haremos este ejercicio de irlos vinculando. Entonces, para esto, Padre Jorge nos va a ayudar. Sí, una de las tareas también que nosotros tenemos es justamente recoger la sintonía del espíritu que se va dando en este seminario y reconocer las invitaciones que tenemos, pues reconocer que el espíritu nos está hablando y entonces pues hay una invitación que se manifiesta en las intervenciones que ustedes han hecho. Particularmente a lo largo de esta mañana y desde el día de ayer hemos recogido cinco temitas que nos van sirviendo como insumos tanto para los siguientes espacios de intervención como para las preguntas que nosotros podemos ir dirigiendo. El primero tiene que ver con el tema de gestión y administración. Por una parte, los ponentes nos han invitado a buscar nuevas formas de gestión y administración que destaquen particularmente por el diálogo y la escucha de la realidad. De modo que el equipo de gestión no se quede encerrado en el ritmo del año lectivo, sino que puedan realmente acercarse y escuchar las demandas de la comunidad educativa. En este sentido, se invita a cambiar el modelo de francotiradores a un modelo participativo, en donde cada uno pueda contribuir en la construcción del evangelio en la escuela. Un elemento que surge alrededor de este tema es cómo integramos el cuidado de la casa común. Pensar en un nuevo modelo de gestión también nos invita a pensar en que nuestra acción educativa debe tener un impacto auténtico en la vida no solo de los estudiantes, sino de toda la comunidad. Y ya cambiar de perspectiva, hacer este cambio de chip, también nos puede orientar a pensar en cómo evangelizamos nuestro currículo, nuestra comunidad y nuestras experiencias. El segundo elemento que nosotros reconocíamos es el elemento del equipo. Como parte de este proceso de nuevos modelos de gestión y administración, enfatizamos en el trabajo en equipo a todos los niveles de la institución. Como parte de nuestra identidad católica, preferimos referirnos a generar una comunidad, como la de los apóstoles, particularmente porque una comunidad no compite entre sí, sino que se apoya en las diferencias con las que cada uno puede contribuir. Y en este sentido, debemos tener cuidado de que se nos quite la fraternidad de nuestras comunidades. El tercer elemento es el de jóvenes y realidades, que también ha surgido y también se ha manifestado de parte del público y nosotros lo hemos acogido, hemos intentado como recogerlo. Este elemento que ha surgido es la búsqueda por una respuesta clara a las realidades de nuestros jóvenes.
particularmente en temas de afectividad y sexualidad y de búsquedas personales alrededor de la fe. Lo que podemos tener como pautas a partir de lo que hemos escuchado es que lo más importante es escuchar, respetar, acoger y amar. También hemos escuchado de que no se puede juzgar a nuestros jóvenes, sino de que deberíamos acompañarlos en sus búsquedas personales. Particularmente en este aspecto debemos recordar que lo más importante es la persona. También se ha enfatizado mucho en el centro, que la persona está en el centro de nuestra misión, indistintamente de las etiquetas o prejuicios que se han podido moldear o se han podido pegar. Otro elemento también es el tema de las familias. La participación de la familia ha sido también muy importante. Particularmente reconocemos que hace parte del cambio de modelo, como lo habíamos mencionado, pues las escuelas no solo atienden a niños, niñas y adolescentes, sino que buscan evangelizar y construir el reino con toda la comunidad educativa. Por lo tanto, la familia debe ser un actor importante en los procesos de nuestra pastoral. El último elemento es el de la identidad. Finalmente, lo más importante, como lo mencionaban también desde el día de ayer, esta invitación a cultivar relaciones de calidad, relaciones que manifiesten nuestra relación con Jesús y el Evangelio, sanas y maduras para inspirar y generar una evangelización más consistente y duradera. Una invitación también que hemos sentido y que recogemos de parte del público es esta demanda a que se pueda visualizar el contenido que se comparte con ejemplos concretos. Es decir, cómo se pueden aplicar cada uno de estos elementos que se han manifestado aquí en los expositores, ya en las escuelas, quizás con experiencias y ejemplos concretos. Y finalmente vamos a dar lectura a otros elementos más que nos parecen importantes, que no están como preguntas, pero que los queremos rescatar. Siendo fieles con lo que han manifestado, hay algunas intervenciones a través de los escritos que queremos manifestarlos tal cual como se han expresado, que han sido más en una línea o clave de comentario que pregunta, tanto de las exposiciones del día de ayer como las de hoy. Un primer comentario recoge esta expresión: estoy convencida que la escuela es un espacio de evangelización. Lo ha sido, es y será siempre. Pero ¿por qué algunos obispos no apoyan este tipo de espacios de evangelización? Y hay una petición puntual que hace esta persona: favor hacer llegar a la Asamblea de Obispos este pedido. Un segundo comentario tiene que ver con lo siguiente: considero un gran desafío enseñar a orar, porque se ha enseñado en la mayoría de las obras solo a rezar. Yo estoy, y lo afirma con una expresión, haciendo esto en procesos. Un siguiente comentario recoge la siguiente expresión: ¿cómo se puede tener una escuela de coherencia y excelencia si existen docentes sin calidad humana o viven en críticas? Y se desprende un comentario que va a la par de este. Una persona pastoralista, docente de ERE, lleva la coordinación pastoral de la institución. Sin embargo, demuestra su egoísmo, crea división en el grupo de docentes, siempre quiere sobresalir su liderazgo, pero hace daño a los demás. No incluye, sino excluye. Protesta por todo, no da testimonio de vida. Sus compañeros no aceptan a esta persona. Si el problema es el cambio de responsables, el estar permanentemente en el cargo ya es una visión personal. Cómo cambiar la propuesta educativa en el centro. Y finalmente, otra persona nos manifestaba: tenemos que fomentar la cultura infantil en la oración. Como lo decíamos ya, estas son expresiones que han salido más como reflexiones, comentarios, que como preguntas, y que no hemos considerado no dejar pasar por alto y poderlas exponer también para que se haga eco de las mismas. Finalmente, en la siguiente mesa de trabajo vamos a abordar algunos elementos del Pacto Educativo Global. Tenemos 4 preguntas que no las pasamos antes porque sentimos que quizá con las intervenciones ya se vayan a responder. Hay una pregunta alrededor del centro, de poner en el centro a la persona, otra de la casa común, otra del acompañamiento a los jóvenes y otra relacionada con la familia. Entonces, veamos si es que con las intervenciones que van a ver ahora se responden a estas preguntas, si no, pues las pasaríamos directamente.
Y tenemos otras preguntas que son de gestión de pastoral, que también las tenemos acá. Entonces, como para animarles a ustedes a que sigan haciendo las preguntas, de que nos manden sus comentarios y demás, porque todo eso nos ayuda. Que no sientan que las estamos dejando, que no las hemos considerado, sino más bien las hemos agrupado, las estamos considerando. Y en el momento en que sea oportuno, miramos también la agenda. Si es que no salen con la conferencia, entonces ahí pues la pasamos al ponente. Entonces, muchas gracias también por su retroalimentación, por la participación, porque sentimos que realmente ustedes están como muy interesados y participativos. Es como un ejercicio muy dinámico, ¿no?, entre la ponencia y ustedes como participantes. Eso, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Jorge Castillo, Magíster Jessica Villacrés y Magíster Paul Pardo, por este resumen que han hecho, ¿no? Un fuerte aplauso quiero que le brinden. Gracias. Como les decía, esta mirada hacia donde estamos en este momento, ¿no? Una educación humana y cristiana impartida desde la infancia y fundamentada en el ejemplo de los padres permitirá a los hijos acoger los gérmenes de la fe y después hacer que se desarrollen en ellos. Benedicto XVI. A partir de ahora vamos a empezar ya con esta segunda parte de la mañana, con nuestra primera mesa redonda, donde vamos a invitar a pasar a los disertantes y a los participantes de esta mesa. Primero invitamos a la hermana Janet Aguirre a pasar, por favor, le brindamos un fuerte aplauso. Un fuerte, dice, no fuertes aplausos, un fuerte. Muy bien. Al magíster Martín Colombo, por favor. Y al magíster Rómulo López. Les invitamos a pasar, por favor, tomar asiento. Mientras explico cómo será la dinámica. A partir de ahora ellos tendrán 20 minutos para responder una pregunta que todos la sabemos, todos la hemos compartido. Luego de esos 20 minutos que van a tener cada uno de ellos, tendremos la oportunidad de hacer preguntas desde el público. Nos van a ayudar también con un micrófono en el público para hacer las preguntas. Entonces, a partir de ahora, voy a leer la pregunta y vamos a empezar con las respuestas de los participantes en la mesa redonda. La pregunta de esta primera mesa redonda es la siguiente. ¿Cómo construir una pastoral escolar que señale a los caminos hacia una educación integral a partir de Fratelli Tutti y el nuevo pacto educativo? Esta es la pregunta. Ahora procedemos a que los participantes de la mesa nos ayuden con sus opiniones y respuestas. Empezamos con la hermana Janet. Hola. La pregunta que se nos propone inicia con la palabra ¿cómo? O sea, nos preguntan, digamos, algo muy concreto. ¿Cómo construir una pastoral escolar que señale caminos hacia una educación integral? Yo quiero iniciar preguntándoles a ustedes, ¿podrían tener la bondad de levantar el bracito visiblemente? ¿Quiénes son rectores o rectoras de una obra escolar y que están aquí presentes? Del bloque de acá, ayúdame, hay 3, 4, 5. Atrás hay 2, 7. Aquí hay 3, 4, 5, 20. Con el grupo de acá. 20. Gracias. ¿Cuántos participantes hay? 460. Tenemos 20 autoridades, 20 rectores y rectoras. No sé, pues, si decir
que es un porcentaje adecuado o que es un porcentaje bajo, no sabría, porque también aquí hay personas del Consejo Ejecutivo o de la animación provincial de la pastoral. 2. Coordinadores provinciales de la pastoral escolar, de la pastoral juvenil. 4. Con las que no levantaron. 10. Ya, ahí va aumentando. Solamente teníamos esa curiosidad, no exactamente porque el cambio venga de arriba. Sería interesante e importante eso, que las personas que están aquí, que ejercen un nivel de autoridad, vayan replanteándose estos temas porque tienen una misión muy importante, la de animar a su comunidad educativa en esta línea de lo que estamos conversando, pero no siempre el cambio viene desde arriba. Yo voy a permitirme iniciar con una pequeña lectura de Fratelli Tutti, del Tutti Frutti, el número 215. ¿Por qué lo elegí? Porque el Papa en este número 2 veces menciona ¿qué figura era? Poliedro regular, llamemos. Dice, la vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices, ya que el todo es superior a la parte. El poliedro representa una sociedad donde todas las diferencias conviven, complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones, porque de todos se puede aprender algo. Nadie es inservible, nadie es prescindible. Esto implica incluir a las periferias. Quien está en ellas, en las periferias, tiene otro punto de vista. O sea, aquí hay personas de las periferias también en una obra escolar. Aspectos de la realidad, tiene otro punto de vista diferente al de la autoridad. Aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder, donde se toman las decisiones. He querido leer esto porque el Papa menciona 2 veces la figura del poliedro, habla de las facetas, de los lados que tiene la geometría del espacio un poliedro. Ya no recuerdo muy bien si ayer les dije que antenoche se me cayó en el hotel que era, ¿cómo el Seibo Real? Tenía en la mano, lo estaba acomodando y plum, chililín, se me cayó, les conté ayer, sí. Recogí los pedazos que son los colorcitos y pensé traerlo en una funda y enseñarles, y que el centro estaba también un poco partido. Alguien del bloque de acá, una hermana de mi comunidad, se empeñó en armarlo con un profesor joven, lo han vuelto a pegar.
Y la clave de que funcione y que lo armen, ¿dónde está la clave? Bueno, en la brujita, en la pega que fueron a ver, pero ¿dónde está la clave? En el centro. Por acá están los que armaron. En el centro es como una cruz con piezas. Bueno, en el centro, una vez que lograron armar el centro, fueron armando como que quiere otra vez tener vida. Fueron armando el resto de piezas en el centro. Depende en la comunidad educativa, en la sociedad, en la iglesia, en este caso en la escuela católica, depende qué consideremos el centro. Si el centro es el poder, el Papa dirá en algún otro numeral, ahí está la corrupción de una sociedad, de una iglesia, de una cultura. Si al centro se coloca el poder, si al centro se coloca el dinero en la obra escolar, en nuestras pupilas, si es que está el signo dólares, que sabemos de eso porque es tan necesario. Si al centro se coloca el signo dólares, hay una corrupción del poliedro, obviamente se arma, pero hay una corrupción. En la escuela católica, ayer lo decía yo, ¿cuál debería ser el sueño del centro? Jesucristo y su reino, es decir, la mentalidad de Jesucristo, que todos tengamos los criterios de Jesucristo al filtrar, al vivir, al juzgar la realidad. El reino al centro. ¿Lo tenemos o no? Ya eso es cuestión de cada quien. Al centro no está en la figura del rector o de la rectora, como decías, estrellita de Navidad. Al centro no está el consejo ejecutivo o una persona por ahí que haga contorsiones, como ama decir Rómulo. Al centro está o debería estar el reino de Dios, no el mío o el de alguien. Esa es la fuerza que unifica al resto de colorcitos que vendríamos a ser el resto de integrantes de la comunidad educativa, pero amplia. Desafiémonos con la figura del poliedro en el número, ¿qué era? 215 de Fratelli Tutti. A continuación respondemos en esta misma línea las preguntas que han llegado, que tienen conexión. La palabra clave también aquí es conexión con el Pacto Educativo Global. Gracias, hermana. En principio, buenos días a todos. En principio, volver a retomar algunos puntos quizás que nos quedaron desde ayer frente a esta pregunta que nos convoca en esta mesa, y es cómo construir una pastoral escolar que señale, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Las señales. Los caminos hacia una educación integral a partir de dos herramientas que tenemos como el pacto y como Fratelli Tutti, ¿no? Como mensajes. Y a mí me parece importante retomar algo que escribimos en conjunto con CIEC, un libro sobre las claves prácticas del pacto educativo. Y el punto inicial, me parece que no es un tema menor. Antes de responder, primero me voy a poner aquí el cronómetro para ser puntual y respetuoso de los tiempos, es que el objetivo del pacto es desarrollar programas sin no encontrar el paso común. Y esto tiene que ver con que no tenemos que devanarnos en idear el mejor plan, el mejor programa que implemente el pacto educativo en mi escuela de una manera significativa,
si no reavivo ese compromiso, si no enciendo esa llama, si no, al igual que Jesús, ayer una pregunta que me hacían es, ¿cómo hacemos todo esto en la práctica si el equipo directivo no está sensibilizado con esa estrategia? Y anoche conversando con un colega que me acompaña decíamos, claro, pero si el mismo Jesús, ¿se acuerdan que decíamos que fue el primero que tomó como mediación a la educación para lograr su pastoral? Tenía casi un pueblo judío en contra. Así que yo los vuelvo a invitar a que retomen el espíritu, a que enciendan ese compromiso por y con las nuevas generaciones. Incluyan, escuchen, generen esos espacios de sinodalidad. No nos sirve de nada tener un decálogo que podamos implementar, no nos sirve de nada pegar las 7 directrices o los 7 lineamientos del pacto educativo si no estamos primero abriendo el corazón y poniendo en el centro a la persona y empezar a caminar desde la escucha, no desde otro lugar, no desde la imposición. Y a partir de ahí, dice el Papa, tiene que ser revolucionario, es decir, tiene que gestar un movimiento, tiene que cambiar el sentido si es necesario. Y cuando esperamos señales, no esperemos el trabajo hecho desde las instituciones. Nos toca trabajar, nos toca accionar, más aún de lo que estamos haciendo, porque nadie dice obviamente que tenemos un espacio. Acá me pasa un machete la hermana. No sé cómo se dice acá el machete, recordé, en Argentina se dice machete, cuando uno no estudió para un examen y le pasan una hojita, se llama machete. ¿Cómo? ¿Polla? Bueno, acá me pasa que justo antes de ingresar hablábamos en el sector de espera y yo le contaba que hay un deportista que se llama Juan Bautista Secon, que ha tenido la experiencia desde el deporte de la transformación desde los procesos de cambio en las instituciones educativas. Y ayer se hablaba de este tema también, y él hablaba de su metro cuadrado. Y decía, no podemos transformar la escuela si no arranca cada uno desde el metro cuadrado que le corresponde. No podemos esperar que el catequista evangelice de una manera estupenda a toda la comunidad. No podemos esperar que el responsable de pastoral, que el docente de matemáticas, que solo el directivo o el rector, que desde inspectoría nos digan qué, cómo y cuándo hacer. No, nos toca entender cuál es nuestra responsabilidad en nuestro metro cuadrado. Y cuando nos encontremos con el metro cuadrado del otro, haya una sintonía, haya un espacio común. Y a partir de ahí ya seremos 2 metros cuadrados caminando en conquista de más metros cuadrados que tiene nuestra institución. Las instituciones son espacios conversacionales y a veces solo nos decimos buen día. Es decir, si nosotros transparentáramos a las instituciones en las que estamos y hubiese un acrílico, veríamos que el 100% de lo que hacemos es hablar. Y a veces no hablar. Pero como no está transparentado, no evidenciamos la importancia de coordinar acciones, de escucharnos y sobre todo de reimaginar. Creemos que ya vino dado y a partir de aquí estamos condenados a repetir esto. O esperamos la instrucción, o lo veíamos ayer, desde el modelo educativo, porque somos escuela primero y luego escuela católica, desde el ministerio, y si no, desde la conferencia. Claramente necesitamos ese marco legal regulatorio. Pero nos toca repensar, reimaginar. Leíamos ayer un currículum contextualizado y el pacto educativo nos pide eso. Por eso no es tan taxativo y a veces parece tan abierto que no solamente es para los católicos. Y a partir de esa imaginación tenemos que preguntarnos mucho. Ustedes saben muy bien, la mayoría de los que estamos aquí, ayer levantábamos las manos, al menos por las clases de filosofía del Colegio Católico hemos pasado. Es más importante la pregunta que la respuesta. Y desde ese concepto filosófico de entender el por qué, el para qué, el propósito y el sentido van a encontrar los lineamientos necesarios. Pero entonces tenemos que hallar un cómo que nos resuma o nos reúna a partir de ese por qué o dándole sentido desde el para qué lo hacemos, porque no lo hacemos sencillamente para aprender. ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué educamos? Preguntémonos eso todos los días.
básicamente porque creo que nos toca a nosotros volver a aprender. Y para eso es necesario desaprender algunos hábitos, algunos comportamientos y volver a incorporar otros nuevos. Y claramente deberíamos preguntarnos también cómo enseñar. Lo veíamos ayer, me pedían ejemplos concretos de algunos colegios en donde desde las matemáticas podemos estar generando la transversalización de la pastoral o desde las áreas curriculares. Entonces ya no enseñamos como enseñábamos antes. Estamos comprometidos con ese proceso de poder actualizarnos, de poder renovarnos y ahí fortalecer el trabajo colaborativo. Y volvemos a la escucha. Parece que esto redunda y vuelve a empezar, que es cíclico, que integra. Hoy Rómulo pasaba por básicamente por esta integración de conceptos, de puntos que nos llaman a apoyarnos, que nos llaman a sostenernos como institución, reforzando la identidad nuevamente de la Escuela Católica. Lo decía aquí la mesa que recogía tan sabiamente todo lo que hemos dicho, porque hemos dicho muchas cosas, pero es importante que algunas que son más fuertes nos las llevemos. Somos corresponsables de trabajar en la identidad y el resguardo de la identidad de lo que significa ser y hacer Escuela Católica hoy en estos nuevos contextos. Es decir, no podemos mirar para el costado. Por ende, los planes de estudio, por ende, el desarrollo y la aplicación de la formación docente, por ende, esto que antes veíamos sencillamente desde una alfabetización social, académica y cultural, debe recuperar, debe retomar y ampliarse en cada una de las gestiones que nosotros realizamos. Generen espacios de discernimiento, de pensamiento crítico, de poner en jaque aquello que creemos que son teorías que no se pueden cuestionar. Démosles a nuestros estudiantes no digo una sensación, al contrario, démosle una transmisión de seguridad. Hoy las escuelas católicas necesitan trabajar la protección y la transformación de que estamos en un espacio seguro, ¿no? Ya veremos luego aquí también en el seminario que hablamos de ese espacio de construcción de escuelas seguras. Escuelas que se hablan en alianza, que trabajan por el bien común. Ayer decíamos, formamos seres ciudadanos integrales, que claramente tengan el saber hacer, pero que en este saber ser contengan la tendencia natural del bien. Ambas cosas deben llevar esa formación, que ya evaluaremos que, como decía Rómulo, también tenemos que generar un futuro educativo más equitativo, y eso nos lo pide el mismo Papa. Y equidad tiene que ver con eso, no sencillamente con la igualdad. Entonces, desde ese lugar vamos a poder estar construyendo un espacio común, un pacto educativo que rompa y que genere nuevas redes para sostener, para contener, para apoyar y sobre todo para poder acompañar uno de los puntos claves, el cuidado de la casa común. Y me voy a remitir aquí a algunas preguntas para en el mismo tiempo poder llevarlos en alianza. Dice una de las preguntas: muchos han hablado del cuidado de la casa común. Menciona un ejemplo exitoso de una experiencia real de una institución que viva a cabalidad ese cuidado de la casa común. Miren, yo les comento uno específicamente. Nosotros hemos trabajado mucho con CLAIS. CLAIS es una fundación que trabaja el aprendizaje y servicio solidario. Es decir, que lo que hace, a partir de que curricularmente la mayoría de los estados ha sostenido el aprendizaje basado en proyectos, lleva esto a que el aprendizaje y el servicio genere una acción solidaria. Es decir, si yo aprendo esto, aprendo a hacer, desde el ser voy a tener que impactar luego no solo en la escuela, sino también en la comunidad. Es un colegio que se encuentra en Colombia, es un colegio que trabajó, y hay otro similar en la misma red que trabaja en Argentina, que generó, a partir de la comunidad en donde estaba, una huerta, algo sencillo, algo simple, y a partir de que generó esa huerta comenzó a fomentar ese trabajo. Primero que el colegio empezó a tener todo un proceso de reciclaje, de cuidado, de ecología,
de la cultura del medio ambiente, de ese compromiso social, pero luego se relacionó con la comunidad. Es decir, el colegio salió, esta escuela en misión y todo se va alineando, salió a su comunidad, revisó dónde podía servir y claramente en un hogar enseñó a cómo fortalecer todo este proceso que habían hecho de huerta y cómo esta comunidad a partir de ahí generó un impacto y comenzó a generar sus propios alimentos. Otro colegio lo hizo trabajando en un proceso de aprendizaje y servicio solidario desde ciencias naturales, apoyando un banco de sangre en una comunidad donde no tenían justamente repositorios. Cuento 2 casos concretos que es lo que me han pedido. Pero esto no se logra, digo, desde una bajada lineal desde el directivo solamente. Aquí hubo un docente inquieto que impulsó, que motivó, aquí hubo una comunidad que apoyó, aquí hubo una integración que entendió que eso era necesario, hubo un diálogo con el afuera. Es decir, a partir de ahí se generó un espacio común y se nos hizo parte de este mismo espacio colaborativo. Y hubo una escucha, porque muchas veces desplazarse a estas periferias, entendiendo cuáles son las necesidades, vamos, entregamos y nos vamos. Vamos, damos lo que queremos o creemos y nos vamos. Y a veces no escuchamos, es como con los hijos. Yo a veces creo que si a los 2 les llevo un regalito ya está. Y no, mi hija es más romántica, mi hija espera el abrazo, mi hijo espera el autito. Es decir, si entendemos lo que cada uno espera, lo que cada uno necesita y salimos de este espacio cómodo dentro de la escuela, vamos a poder generar esa cultura del encuentro, ese compromiso social, ese cuidado de la casa común y vamos a ver que la afectación y el grado de impacto van a generar un grado de sensibilización mucho más importante del que solo sucede dentro de un aula. Voy a otra de las preguntas que teníamos y es, ¿cuál es el rol de las familias dentro de nuestros procesos pastorales que integran esta transformación? Y yo creo que es fundamental. Ayer lo decíamos, pero no hay pastoral o no hay proceso transformacional sin que las familias estén ahí. Y nos toca otra vez volver a hacer el trabajo. Y nos toca otra vez volver a conquistar y a sensibilizar. Y nos toca otra vez explicarle a las familias por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué celebramos lo que celebramos, por qué como escuela para nosotros es importante trabajar con estas metodologías. Si no, sencillamente los papás y las mamás se enteran de lo que está sucediendo en el grado o en el índice de progreso académico de sus hijos. Pero recuerden que hablábamos ayer, estamos formando ciudadanos y ciudadanas que más allá de los conocimientos técnicos requieren valores humanos, cristianos, requieren escucha, requieren que nosotros valoremos sus capacidades y habilidades, no solo que las generemos a partir del conocimiento. Y la última que tengo aquí es cómo acompañamos en la búsqueda a los jóvenes y trabajamos con su vocación. Bueno, este me parece un tema importantísimo. Creo que requiere que en esta humanización que hablamos de la tecnología, del uso responsable, de los espacios que tenemos y de cómo nosotros desde la Escuela Católica tocamos vidas. Ayer levantábamos la mano quienes habíamos sido tocados en las escuelas católicas a partir de que generó un cambio en nosotros, en nuestra forma de hacer, de saber y de pensar y actuar. Desde pequeños vamos viendo cómo los niños y las niñas tienen o van descubriendo su vocación, no solamente llamado a la vocación religiosa, sacerdotal o a la vida religiosa en una congregación, sino claramente que todos hemos sido llamados a contribuir, como decía aquí la hermana, al reino. Por ende, cada uno va a tener un don. Ayer lo hablaba con un profesor en un grupo de trabajo aquí, me decía, desde que a un alumno, a un joven, lo valoré en su capacidad narrativa, en su capacidad para contar una experiencia,
empezó a descubrir que quería participar más en todos los eventos de la pastoral, se empezó a sentir útil, se empezó a sentir reconocido, mirado. Y ahí yo les pido entonces que trabajemos en esta pedagogía. La mirada nuestra es muy importante en la formación de los niños y de las niñas. Y claramente el pacto lo que hace es promueve un espacio común, promueve una dependencia que se va a relacionar naturalmente con otros espacios. Es decir, no podemos hacerlo en soledad. Salir a trabajar ahí tiene que promover una ciudadanía desde el pensamiento crítico, desde la innovación, pero sobre todo desde la realización. Los jóvenes hoy, los niños y las niñas hoy, necesitan que lo que nosotros estemos diciendo sea congruente con eso que estamos haciendo. Ahí está la coherencia que hablaba hoy Rómulo en su presentación. Y a partir de ahí entonces vamos a generar la revolución, vamos a hacer el lío que el Papa nos pide, vamos a hacer garantía y fomento de esa gestión de ciudadanos y ciudadanas con habilidades, con capacidades y con valores cristianos para promover ni más ni menos la contribución del reino. Un ratito. Hola, hola. Ya, listo, gracias. Muy bien, gracias, pero no tenía audio acá. Muchas gracias, Martín, por tu presentación, por tu puesta desde una perspectiva del nuevo pacto educativo, ¿no? Ahora invitamos al magíster Rómulo López también para podernos ayudar con la respuesta. Le recuerdo la pregunta: ¿cómo construir una pastoral escolar que señale los caminos hacia una educación integral a partir de la Fratelli Tutti y el nuevo pacto educativo? Después de escuchar las sabias palabras de mis compañeros, tengo un poco de temor de que lo que le diga no sea tan importante, pero quiero decirlos desde el corazón y también pensándolo bien. Martín hablaba del cuadrito donde nos toca a cada uno de pronto desarrollar nuestra acción, pero en conexión con otros cuadritos. Yo quiero usar la misma figura del Papa Francisco cuando habla de las baldosas de un piso. Y él dice, los chicos a veces caminan. ¿Quién de ustedes no hemos caminado a veces pisando la línea para ver si no nos desviamos del cuadrito? Y entonces el Papa Francisco dice que el educador es una persona que tiene que estar avanzando, porque si se queda parado, está muerto. Pero para avanzar, él parte desde una pisada en el cuadrito de la certeza, de la seguridad, en la que a veces nos encontramos cada uno de nosotros. Y claro, para muchos de nosotros es medio complicado salir del cuadrito de la certeza, de la comodidad, del confort, de las cosas que estamos haciendo. Y para dar un paso, dice, tenemos que salir del cuadrito ese de la certeza, de la certidumbre, hacia la esquina del cuadro donde no hay certeza, de la incertidumbre, de la incomodidad, de lo no seguro. Pero nosotros no podríamos caminar si es que no damos ese salto permanente entre la certeza hacia esa incertidumbre, hacia ese punto donde no tenemos la seguridad de que, vamos, el pie va a pisar en algo seguro. Yo creo de que un poco este es el proceso que nos toca vivir a todos los que estamos haciendo el trabajo concretamente de pastoral. Muchos de nosotros estamos haciendo cosas muy interesantes, muy bonitas, pero el desafío que nos pone el Papa Francisco con el Pacto Educativo Global y con Fratelli Tutti es que en primer lugar tenemos que abrir el ente en el que hemos estado nosotros mirando el panorama en el que tenemos que trabajar. Si miramos el Pacto Educativo Global, Papa, como es un didacta, nos da unos compromisos que tenemos que realizar en cada una de nuestras instituciones educativas. Inclusive, el Papa nos sugiere que las instituciones que estamos trabajando bajo este trabajo de adaptar, de concretar, el llamamiento global, porque es para todo el mundo, a una realidad institucional, lo reflejemos inclusive con
un signo físico, que es el loguito que el Papa nos había propuesto para que todas las instituciones educativas católicas que estamos trabajando bajo este compromiso lo usemos. Algunas instituciones lo pusieron antes que el Papa lo diga, pero sin haber hecho ningún proceso de reflexión. Y entonces el Papa nos da una serie de compromisos, 7, que yo entiendo que ustedes ya lo habrán escuchado, de pronto lo habrán analizado. Pero yo los quiero repetir aquí para que veamos cómo eso lo podemos ir haciendo, carne de nuestra carne, pero sobre todo haciendo un proceso de reflexión y adaptación a nuestra realidad, para que la propuesta que podamos nosotros construir colectivamente tenga también parte de este llamamiento que es global. Han habido federaciones, aquí está el padre Marcelo, publicó un maravilloso libro sobre tips para que las instituciones educativas puedan realizar este proceso de concreción a cada una de las instituciones. Es más, el padre había propuesto como material de lectura y estaba ofreciendo a las instituciones. Pero aquí tenemos entonces unos 7 compromisos. El primero, que ya lo hemos repetido mucho, es poner a la persona en el centro. El Papa dice, mira, en una cultura del descarte, donde al viejito lo ponemos por allí fuera, o al que no es fuerte lo dejamos en el camino, porque estamos en una cultura de descarte, de buscar lo necesario. Me voy al Supermaxi o al supermercado y agarro lo que me hace falta y dejo lo que no necesito. Inclusive descarto muchas cosas en el camino que no son necesarias, que no uso. Pero en la vida diaria también sucede eso con las personas. Y nosotros, para formar el equipo, tenemos que saber que somos distintos, que tenemos capacidades distintas y que podemos nutrirnos de la riqueza que cada uno puede dar. Escuchar a las jóvenes generaciones. Esto ya lo han escuchado ustedes muchas veces. ¿En qué consiste el escuchar a las jóvenes generaciones para poder tener sintonía? El padre Juan, que acaba de llegar de Colombia, quisiera de paso pedirte, padre Juan, si te pones de pie, te damos la bienvenida. Él acaba de llegar de Colombia y esta tarde, o mañana en la mañana, tarde tiene una mesa redonda, pero tarde, tiene muchísimas cosas que decirnos sobre este escuchar y el sintonizar nuestro lenguaje al lenguaje de estas nuevas generaciones. Promover a la mujer, responsabilizar a la familia, incluir a la familia, abrirse a la acogida, esta cultura de la acogida que hablábamos y que lo podemos simplificar en 10.000 formas, ¿no? Educarnos en la acogida. Hoy que tenemos, por ejemplo, personas que por la migración vienen de otro lugar, de otra zona. Esta cultura de la acogida, renovar la economía y la política, cómo hacer una reflexión sobre este mundo que está centrado en el tener, en el dinero. Y finalmente el Papa nos dice cuidar la casa común, que tiene una sintonía directa pues con todo lo maravilloso que es el documento de Fratelli Tutti, que habla, hermanos todos, ¿no? Ese saludo inicial de San Francisco de Asís, queridos hermanos, hermanos todos, somos hermanos. Y San Francisco habla no solamente en la dimensión nuestra de seres humanos hermanos, sino también de toda la creación, hermana mosca, hermano lobo, hermano árbol, hermana montaña, que no es solamente poesía, sino que tiene que ser parte de esta actitud que tenemos nosotros y que tenemos que ir transmitiendo a estos nuevos jóvenes. Entonces, cuando yo veo preguntas que dicen, por ejemplo, ¿cómo podemos integrar a un docente que trabaja en una institución educativa católica cuando él o ella no es católica? Pues tenemos que incorporarle y esa persona tiene que conocer, leer, aceptar y practicar el código de convivencia. Pronto no le vamos a poner coordinador de pastoral, que en algún colegio le pusieron de coordinador de práctica pedagógica a un pastor que pastoreaba pues, a su rebaño. O sea, tenemos que saber incorporar y saber qué responsabilidades ir dándole. Yo creo que sí es posible que podamos trabajar bajo esta
propuesta de testimonial más que de contenidos. O lo que decía acá, ¿qué pasa cuando o cómo institucionalizar la pastoral para que el cambio de responsables o de directores o rectores no corten los procesos o los proyectos, que eso sucede con mucha frecuencia, ¿no? A mí me nombran rector de un colegio y todo lo que se estaba haciendo no sirve, porque yo soy el que voy a imprimir un nuevo modelo, un nuevo criterio, y solo lo que yo hago, lo que yo construyo, vale. Es una mentalidad muy pobre, no pobre, una mentalidad muy nuestra, muy parte de nuestro ser, de desvalorizar lo que hace el otro. Pero cuando tenemos nosotros un proyecto que es construido colectivamente, como hablábamos nosotros, participativamente, ese proyecto continúa al margen de la persona que esté. Aunque cambie el coordinador de pastoral, hay una planificación y hay ya un accionar que está establecido. Entonces, por eso hablábamos nosotros de un proyecto que sea fruto de un consenso, pero de una propuesta de trabajo colectivo. Y no solamente el ir haciendo cosas desarticuladas, que no tienen continuidad, que a veces no tienen sentido inclusive unas de otras, sino que tengan esta secuencia que es tan necesaria. Entonces, yo creo de que esta propuesta pastoral dentro de una educación o dentro de esta visión integral, donde incluimos nosotros, por un lado, el llamamiento del Papa que pone en emergencia la educación a nivel mundial y dice, oigan, tenemos que comenzar a trabajar en todo el mundo en base a estos desafíos, 7 desafíos. Todos nosotros tenemos que conocer cuáles son esos desafíos y tenemos que sintonizar a nuestra escuela esos 7 desafíos. ¿Qué nos dice el primero, el segundo, hasta el séptimo? Y luego tenemos nosotros un telón de fondo tan lindo como este cuadro que tenemos aquí, esta fotografía de la naturaleza, rica, con muchos colores, mucho verde, mucha fuerza, Fratelli Tutti, que no es solamente el llamamiento al cuidado de la casa común, sino también a un estilo de relacionarnos como hermanos unos con otros. Aquí hablábamos antes, o escuchaba hace un momento que decía, pero si mi coordinador de pastoral es un energúmeno que está en contra del proceso. Oiga, busquémosle cambiarle, pues. La conversión de Saulo fue posible. La forma no es generando paredes, muros, sino buscando puentes y de relacionarnos, pues porque estamos trabajando entre personas que no somos perfectas. Y a veces tenemos gente que tiene criterios totalmente distintos. Pero yo creo de que la actitud de cercanía, la actitud de integrar, de incluir, de escuchar, más que estar buscando los puntos que nos separan, los temas en los cuales no estamos de acuerdo, si nos pusiéramos a trabajar buscando cuáles son los temas de acuerdo, seguramente vamos a avanzar mejor y más rápido y con menos problemas de los que podemos tener nosotros. Eso yo quisiera, sin el ánimo de cansarles a ustedes, porque claro, es difícil a esta hora poder estar sentado escuchando y no sé si están aquí nuestros animadores, pero eso es lo que yo tendría que decirles cuando tenemos que hacer esta propuesta integral, integradora de esta nueva pastoral en nuestras instituciones educativas. Sí. Un fuerte aplauso a los 3 disertantes de nuestra primera mesa redonda, ¿no? Que han podido ir respondiendo y dar opinión de esta pregunta. Ahora la dinámica va de la siguiente manera. Ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas directamente desde su puesto a cualquiera de los disertantes. Mencionarán a quién quieren hacer la pregunta y ellos tendrán la oportunidad. Cuando me refiero a preguntas, son preguntas, ¿no? No una argumentación, no su opinión, no un criterio, que a veces se puede distorsionar un poco la dinámica de esta mesa redonda. La idea es que sean preguntas, ¿no? Ustedes verán desde las ponencias de la propuesta que ellos han presentado en esta mañana, ustedes tendrán la oportunidad de hacer la pregunta directamente desde su puesto. Levanten la mano quienes deseen comenzar a hacer las preguntas y por aquí nos van a ayudar nuestros estudiantes de la Unidad Educativa Cristo Rey con el tema de
los micrófonos. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Hacia quién se dirige la pregunta? De los disertantes acá en la mesa redonda. Ellos tendrán la oportunidad de contestar. Buenos días. Mi pregunta va para Rómulo. Rómulo, en el programa habías hablado acerca de 9, 10 programas, ¿verdad? Que hay que tener en consideración: la espiritualidad, la pastoral infantil y juvenil, pastoral vocacional. Y también mencionaste la pastoral para personal administrativo y de servicios. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos o cómo pueden las instituciones católicas mantener y mejorar la calidad de educación sin que eso afecte o eleve demasiado las mensualidades, las pensiones, hablando en cuestiones de dinero, ¿no? Porque mientras más cosas se ponen y mientras siga avanzando la tecnología, los conocimientos, pues hay nuevas exigencias, y implementar, por ejemplo, no es una crítica por si acaso, pero implementar, por ejemplo, coliseos, piscinas, canchas, obviamente implica también pagar un poco más de luz, pagar un poco más de los servicios, y muchas veces los personas quieren poner a sus hijos en instituciones católicas, pero la mensualidad es demasiado elevada y no pueden, ¿no? ¿Cómo mantenemos y mejoramos la calidad de educación siendo conscientes de esa realidad de las familias? Esta es una pregunta con muchas preguntas que son muy interesantes, pero quiero comenzar con el inicio, ¿no? Cómo hacer esa pastoral con el personal administrativo. Luego viene ya de la gestión y la administración del presupuesto. Yo quiero partir de un ejemplo, de una cosa muy concreta que yo vi en una institución. En una institución educativa nuestra, ecuatoriana, habían unos religiosos, religiosas, que no tenían actividades de carga curricular porque estaban ya con más edad. Pero dos religiosas que tenían todavía esa vibra, tomaban la hojita dominical donde estaban las lecturas y reunían al personal de limpieza un día, lunes a media mañana, cuando ya habían barrido, los estudiantes estaban en clases y los chicos no salían al recreo todavía. Y por media hora comenzaban a leer y analizar desde la perspectiva de ellos qué les había dicho el Evangelio a un personal de servicio, de limpieza, los conserje, y a qué le impulsaban a transformar el trabajo que venían haciendo y darle sentido de pronto a la escoba, al trapeador, al detergente, para que no sea simplemente la exigencia de que esté limpio el piso, sino que tenga una razón, un motivo, y que sobre todo el fulano pueda tener chance de hacer una reflexión, le hagan pensar y no solamente cumplir disposiciones por un lado. Y esa persona también aprovechaba, además de reflexionar, para preguntarles: ¿cómo están en tu casa? ¿Tu mujer? ¿Qué problemas tienes con tus hijos? ¿Qué te pasó? Y ellos comentaban lo que pasaba en la vida diaria, es decir, no hablaban de teología del hiperuranio, sino de cosas muy concretas. Y se dio una escuela de crecimiento y se hizo una pastoral a ese personal de servicio y administrativo. No le costó un centavo más al colegio. Era simplemente cuestión de una actitud de dos viejitas, porque eran viejitas, las que creyeron que de esa manera ellas eran útiles también y construían el reino con un personal al cual nadie le paraba bola, nadie le daba atención, y que de pronto puede ser esto. Miren, cuando se quiere es posible esto. Entonces, por allí pueden ir actividades, pueden hacerse de diferente manera también. En el tema de los costos y de la gestión, bueno, yo ya llevo 20 años, por 12 años fui funcionario del Ministerio de Educación y era parte
de la Comisión Nacional de Costos y conozco los temas de los costos en el sector privado. Pero yo creo que una de la distinción, de la línea divisoria entre un colegio nuestro católico y un colegio particular está en lo sustancial, en el ADN, en la huella digital. Yo no conozco un colegio católico que tenga como finalidad acumular dinero. Sí nos hace falta solidaridad. Sí nos hace falta repartir lo que no es sustancial para nosotros con los más, con las instituciones nuestras de la misma congregación que necesita. Sí hace falta. El otro día justo tenía una reunión con Fe y Alegría. Y claro, Fe y Alegría hace caja común. Entonces cobra 40, 60, 10, 9. Pero todos tienen lo que necesitan. Nos hace falta todavía. Yo creo que la gestión en la que nosotros crecimos es una gestión de administrar y hacer crecer el centavo para que alcance. Y entonces yo creo de que sí es necesario ese criterio de gestión, de administración en pobreza, no en opulencia. Y que lo que sobre nutra servicios, y de hecho las comunidades religiosas todas ponen a funcionar algunos proyectos de servicio a los más pobres. A mí me da mucha tristeza, estoy en casa y puedo decir eso, cuando a mí me toca enterarme que quebró la agencia no sé cuánto, y entre los depósitos habían grandes sumas, no de los colegios particulares laicos, sino a veces de comunidades. Digo, ¿y qué sirve? ¿De qué sirvió? Se fue, se llevaron. Y ahí detrás está el trabajo, la privación a veces. Entonces yo creo de que por allí tendríamos que ir haciendo este análisis, esta reflexión, para que a pesar de que los costos administrativos van subiendo cada vez, porque el salario de los maestros sube cada año por el incremento al básico, y es difícil seguir manteniendo el mismo nivel de coste, pero viene también por otro lado una reflexión que sí está presente en la gran mayoría de las instituciones comprometidas con los pobres sobre todo. ¿Hasta cuándo puedo templar el coste para mantener el servicio a los pobres? Y creo que a veces sacrificamos la calidad para mantener la identidad del servicio. Y mi criterio personal es de que la escuela de los más pobres debería ser la escuela de mejor calidad, para compensar la inequidad. Y esa es la razón por la cual estoy peleando con el Ministerio de Educación, el financiamiento del oficio comisional, las partidas, que eso es una lucha casi diaria. Entonces, yo sí creo de que no debemos nosotros entrar al criterio de que para hacer muchas cosas necesitamos contratar más gente, porque pasa por la actitud como de estas religiosas mayorcitas que decidieron hacer eso, ¿no? Media hora, 40 minutos en la semana, y leían y se preparaban, pero estaban conversando y la gente tenía con quién ir a conversar. Oye, mi hijo está enfermo, madre, y estoy en este problema. Y la madre ayudaba a buscar, de conversar, al menos de que el Señor no se sienta que está solo, de que de pronto se puede canalizar alguna ayuda. Pero no era solamente el tema de lloriquear, también de crecer como personas. Entonces, no sé si la pregunta la contesté, pero por allí un poco yo creo de que tiene que ir el tema y el asunto. Para mejorar la calidad, claro que tenemos que invertir en formación, capacitación, pero la institución educativa nunca puede llegar a ser una empresa donde se vaya burocratizando los servicios, ¿no? A mí me dolería mucho de que el departamento de pastoral sea una entidad burocrática de una institución. Tiene que ser más bien un espacio profundamente comprometido con el ser humano y de servicio, para que tenga sentido. Lo otro, pues un coordinador de pastoral detrás de un escritorio con una puerta a la cual hay que sacar turno para conversar, pues perdió el sentido de lo que está haciendo en la institución. Va por allá.
Muchas gracias, Magister Rómulo. Creo que respondió muy bien la pregunta. También la hermana quiere argumentar un poco más sobre esta primera pregunta, ¿no? Complementando lo que Rómulo nos ha sugerido, yo creo que si conociéramos bien a nuestros padres de familia y sus profesiones, podríamos solicitar, siempre puede haber un psicólogo, un docente, un médico, un experto en salud y seguridad entre padres de familia, como para hacer circular ese servicio entre los padres de familia por ejemplo, al grupo del personal de apoyo, organizando alguna charla o algo entre los recursos que tenemos en la misma institución. Así es. Gracias. Muy bien. Listo, muchas gracias también. ¿Alguien más que desee empezar con el tema de las preguntas? Ahí está nuestros estudiantes en la parte de atrás también con el micrófono. Levanten su manito y podemos hacer partícipes. Recordando también que pueden dirigir la pregunta a uno de los disertantes como tal o a cualquiera y ellos deciden también quién puede contestar. Sí, buenas tardes con todos. Me gustaría dirigirme a Martín y preguntarle más que nada porque él hablaba sobre el hecho de escuchar y quisiera como joven preguntarle cómo nosotros podemos ser protagonistas y hacernos escuchar, es decir, actuar para ser escuchados. Qué buena pregunta. Hablando de que lo importante es la pregunta, me parece que primero hay una condición importante, digo, es dónde queremos ser escuchados y para qué. Ese es el primer grado de repregunta que nos hacemos, digo, que deberíamos hacernos antes de ir a golpear a dónde. Para que no se nos escuche en el lugar que se nos tiene que escuchar y que no que se nos escuche ahí y que luego vayamos a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar y entonces la sensación es que se nos escuchó y que no pasó nada. Entonces, para hacerse escuchar primero hay que identificar a dónde, en virtud de lo que queremos que se nos escuche. Y luego creo que justamente lo que tenemos que llevar es siempre una conversación propositiva. Me parece que el diseño de la conversación, sobre todo en los jóvenes que buscan desde la innovación, como decía ayer, desde las redes sociales, desde la actualización constante, necesitan ir adquiriendo estos espacios de corresponsabilidad y pedirlos formalmente. Por ende, una vez que esté identificado dónde, llevar una propuesta concreta, con sentido, con propósito. Y si ahí no obtuvimos esa escucha activa, esa escucha asertiva respecto de lo que queremos hacer, yo ayer les decía, siempre es importante, sobre todo a los directivos, a los coordinadores, a los responsables, mostrarles la foto final, es decir, la proyectiva, a dónde queremos llegar con esto que venimos a contar, cuál es nuestra intención y qué estamos dispuestos a hacer. ¿Y cómo vamos a generar esos recursos de manera conjunta? Porque a veces lo que solo necesitan los jóvenes es, sí, adelante. El sí, te acompaño. Y ayer hablábamos también de ese acompañamiento para poder hacer. Entonces, mi humilde sugerencia y en virtud de lo que se puede observar en los diferentes colegios aquí en América Latina es eso. Es que cuando los jóvenes van con un proyecto, cuando van con una propuesta, cuando van con una inquietud determinada, y ya tienen identificado con quién hablarlos, el pedido tiene que ser concreto también. Es decir, no podemos generar una conversación que no tenga un sentido. Una vez que está eso definido, el pedido tiene que ser concreto. Es decir, necesitamos esto para este día, para esta fecha, para hacer esta acción, porque el objetivo final nos compromete con este punto. Y de esa manera lograr esa sensibilización. Y buscar todos los espacios, como ayer también les contaba que un cura amigo mío que es muy joven dice, hagan lío, como dice el Papa, y después ordenen, pero no se olviden de hacer lío. Es decir, de que esa inquietud desde todos los lugares permee y quien tenga que oír se haga el espacio.
Escuchar es desde lo ontológico percibir más interpretar. Por lo tanto, no es solamente lo que decimos con las palabras, sino también con las acciones. Entonces los invito a los jóvenes a que se manifiesten con esas acciones. Acciones que tienen que llevar a ese diálogo fraterno, a ese encuentro con el otro, que ocupa ni más ni menos que una responsabilidad directiva o de coordinación, pero que tiene que tener esa apertura de corazón para escucharlos y darles el lugar. Pero es de ustedes, digo, como dice el dicho, no es el futuro de los jóvenes, ese es el hoy. A partir de aquí estamos construyendo ese futuro. Por ende, todo lo que puedan hacer hoy, los del futuro se los van a agradecer, pero ustedes son copartícipes también de esa gestión. No sé si humildemente te respondí la pregunta. Bien, gracias Martín por esa respuesta que creo que, como decías tú, las preguntas son importantes, ¿no? ¿Qué pregunta que nos plantearon hoy día? Muy bien, me parece que por el lado, en la parte de en medio, hay otra pregunta. Escuchemos, por favor. Buenos días. Yo me llevo muchísimas inquietudes de aquí y agradecerles por esas inquietudes que me están resonando en mi cabeza. Me llevo la imagen del poliedro, de las periferias. Mi pregunta va para Sor Yané. Sor Yané repitió muchísimo la frase: lo que evangeliza es la calidad de nuestras relaciones. Y entonces ahí hablaba también de las áreas, del espacio físico, pero también se habló mucho de la acogida y del escuchar. En concreto, mi pregunta es, ¿cómo llevar a cabo esa acogida, esa escucha? ¿Cómo mejorar esa calidad de las relaciones sin caer en el riesgo de que se sienta que el docente o el que esté haciendo eso se lo esté mirando desde una perspectiva de que es muy permisivo? Incluso el que recibe esa escucha pudiera también en algún momento sentirse, no, es que se me está permitiendo. O sea, ¿cómo llegar a esa mejora sin que se sienta de que hay una permisión de lo que está sucediendo? Gracias de la pregunta. En algún momento, o creo haber repetido, que el espacio escolar es un espacio de poder sobre personas en formación, es un espacio en donde se ejerce poder, todos lo ejercemos, la maestra de grado de básica o la rectora, o todos tenemos un espacio de poder en la escuela. Y visto así, a veces formas de relacionarse o de cariño, afecto, ternura se podrían interpretar como debilidad o como permisividad, pero visto desde una óptica del poder. Y eso nos pasa a todos, que tenemos miedo de ser débiles o de que la frase es: se sienten precedentes de debilidad de parte de la autoridad del maestro en el aula. Yo creo que ahí deberíamos cambiar de mentalidad en esas frases que todos decimos o hemos escuchado, que no se sienten precedentes y que no se interprete esto como debilidad. Entonces me pongo rígido, rígida y ejerzo un poder vertical como la pirámide que tengo aquí. Cambiar de mentalidad no son formas de debilidad, y los demás no interpretan
el afecto, la cercanía y la relacionalidad normalmente como debilidades, bajar las defensas de parte nuestra. Me parece cambiar un poco la mentalidad tradicional de ejercer el poder. Siempre vamos a tener espacios de poder, pero poder para servir. Gracias. Hola, hola. Muy Aquí hay bien. alguien, la señora de la Sí, segunda fila. Tranquilo. El poder, justamente, ¿no? El poder para poder servir, ¿no? Damos paso a la siguiente pregunta. Escuchemos. Buenos días con todos, con todas. Tenía dos preguntas. La primera, desde este sueño de la educación católica, que es la muestra del modelo de Jesús en medio de la educación, frente a la realidad de la educación del país. Ayer nos decían estadísticamente el porcentaje de la educación católica. ¿Cuál es la influencia, la incidencia o el impacto de la educación católica en la educación del país? ¿No? ¿Qué tipo de aporte estamos haciendo como educación católica a la educación en el país? Tomando en cuenta que muchas de nuestras experiencias son bastante mejores que lo que vive la educación pública, lo que se vive en las aulas, con los estudiantes, también a veces con los docentes. Y la segunda pregunta, en función del perfil de salida de nuestros estudiantes. Cuando pasan por nuestras aulas de la educación católica, ¿cómo estamos entregando a nuestros estudiantes al mundo? ¿No? Porque salen de nuestras aulas, de nuestros establecimientos. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el modelo de persona que estamos entregando? Yo comprendo que está alineado al modelo de Jesús, justamente a toda esta identidad católica, pero en la práctica y en la realidad, nuestros bachilleres, por ejemplo, de la educación católica, ¿se alinean a la construcción de cambios, de transformaciones profundas? ¿O qué pasa con los que salen de nuestros colegios, de nuestras instituciones? Creo que le corresponde aquí al señor Don Rómulo. Cualquiera de los tres. Es una pregunta muy interesante y yo quiero encuadrar la primera parte que usted me decía, en qué consiste y cuál es ese valor. Yo creo que es el partir de una conceptualización integral de la persona a la cual nosotros queremos transformar, cambiar y ofrecer una propuesta también integral. Yo creo que allí puede estar lo sustancial y lo medular. El día de ayer tuvimos una reunión que nos convocó la Presidencia de la República. Aquí está el doctor José Brito, nuestro amigo. Bienvenido, Pepe. Y justamente se proponía qué nos toca hacer en el mundo educativo para lograr romper esta situación, primero de violencia, de corrupción, de todos estos problemas que los jóvenes de hoy están mirando como parte del día a día. Y veíamos que nos toca ir haciendo un replanteamiento, pero en el ambiente escolar nos toca a nosotros ir construyendo personas que transformen esa realidad y esta situación. De pronto, las experiencias que tenemos es que no hemos hecho muy bien las cosas todavía, que podemos hacer mejor las cosas. Porque en un momento nosotros teníamos una galería de todos los presidentes que pasaron por escuelas católicas y no nos podemos sentir orgullosos de todos. Entonces, ¿qué pasó? Pero claro, tampoco es determinante el aporte, porque a la larga nosotros sembramos y germina lo que puede germinar y al final terminamos teniendo los resultados que no son de una manera totalmente, pero sí condicionamos de una manera muy fuerte. Si logramos hacer de nuestras instituciones verdaderos espacios de, por ejemplo, de democracia. Cuando hacemos la elección del Consejo Estudiantil, a veces estamos replicando los mismos problemas que se dan en la política común y que criticamos. ¿Cómo podemos nosotros transformar para que la participación sea distinta, sea diferente, para que la democracia pueda manifestarse de la manera como debería ser? Entonces nos toca también ir generando al interior de nuestras instituciones educativas
espacios para transformar, para reflexionar, para cambiar estos errores que se vienen dando en la sociedad. Entonces, de pronto no es solamente el tema de calidad, si ustedes quieren calidad como un producto químico puro que no puede estar deslindado de las otras dimensiones, sino que tiene que ser básicamente por esta integralidad, por esta propuesta que nosotros hacemos bajo un concepto positivo de que sí es posible creer en una nueva sociedad, sí es posible construir un Ecuador menos corrupto, con mayor democracia, menos violento. No podemos nosotros sucumbir y darnos por vencidos, porque el momento en que nosotros cedemos y nos damos por derrotados, entonces han ganado la minoría, porque la mayoría no somos los que están propiciando lo que vemos y leemos todos los días en la prensa. Un educador tiene que tener entonces esa propuesta clara. Y por eso yo creo de que a veces las escuelas que están ubicadas geográficamente en lugares de altos niveles de violencia, yo puedo hablar, por ejemplo, tenemos a nivel nacional el sistema de educación a distancia, Monseñor Leonidas Proaño, y nosotros somos la única presencia educativa en los centros de privación de libertad. Trabajamos con personas privadas de libertad, en los lugares de más alta conflictividad de violencia. Si esos docentes se dejaran vencer del miedo, pues no llegarían al lugar donde están haciendo su acción. Y entonces cuando a nosotros nos proponían hacer el trabajo bajo modalidades distintas, acelerar, hacer más rápido, decimos no, la formación no es cuestión de dar un título, un papel, sino de transformar a esa persona. Y estamos allí en las cárceles porque nosotros podemos entonces bajo esta visión integral dar un sentido a lo que estamos haciendo y a los estudiantes que están estudiando, darles también una oportunidad de creerse en sí mismo y que la sociedad cree en ellos. Yo creo que esto en situaciones absolutamente marginales, donde estamos trabajando en La Roca, en Guayaquil, en la cárcel de Turi, en el Inca, donde todas las veces escuchamos que mueren y hay estamos con una visión positiva. Y a mí mismo me ha tocado visitar esos lugares, claro, venciendo el miedo y la tensión y la adrenalina, pero para darles esperanza y decir, estamos haciendo un trabajo que cree en el ser humano. Las escuelas que están ubicadas en zonas urbano-marginales, en las ciudades grandes, en la Amazonía, en la parte donde faltan los servicios básicos, también en la sierra, en Galápagos, en todos los lugares. Entonces yo creo que sí, lo distinto que nos hace a nosotros no está comprometido con la calidad bajo el concepto de eficiencia de resultados, sino de cómo entendemos nosotros ese proceso de transformación de la persona. Por eso estamos aquí, personas que estamos trabajando en pastoral, para inyectarnos y para inyectar al trabajo que estamos haciendo de esta dimensión que debe ser la sustancial en la formación integral de nuestros estudiantes. Si vayamos nosotros, si ustedes ceden la guardia, pues claro que sí, bajamos la calidad, bajamos esa visión integral y de pronto pueden pasar estudiantes por nuestras instituciones educativas sin tener esa oportunidad de un contacto personal, de alguien que le diga algo positivo. Ustedes recuerden de su vida estudiantil por un momento, ¿cuál es el maestro que les dejó mayor recuerdo en la vida de ustedes? De pronto no fue el mejor profesor de física o de matemáticas, sino el que tuvo un encuentro personal y les dijo algo que les transformó. Eso necesitan los niños, los jóvenes de hoy. Trabajemos en calidad, por supuesto, pero busquemos ese encuentro personal, que ahí es la riqueza de nuestra propuesta, a mi entender. Muy bien. Que el impacto de la formación sea desde la persona, ¿no? Muchas gracias, Rómulo. Por aquí tenemos otra preguntita. Aló, ya. Buenas tardes. Yo tengo la pregunta y el cuestionamiento sobre el Papa Francisco, que nos habla sobre la sinodalidad, caminar juntos.
¿Qué sinodalidad? Nada, no se oye. Caminar juntos. Mi cuestionamiento es cómo, el qué, el por qué y el cuándo hemos caminado juntos a nivel de colegios religiosos. Algo que también nos dice el Papa es caminar en línea recta. Antes era Papa, obispos, sacerdotes y pueblo. Ahora nos dice el Papa caminar en línea recta. Estaba hasta el 2023 para ya los encuentros que se tenían que organizar. Pero el Papa nos ha prolongado hasta el 24. También mi cuestionamiento es ya la convocatoria que nos ha hecho el Papa para la presencia en Ecuador del 2024 en Quito. Entonces yo digo, ¿qué tenemos que hacer los colegios religiosos? Cualquiera de los tres disertantes podría ayudarnos con esta tremenda quería pedirle a Martín, pero él está un poco... Yo creo que la respuesta a la pregunta de la hermana no tenemos que dar nosotros, sino cada uno de ustedes. No, como decía John F. Kennedy, no pregunten qué está haciendo el país por mí, qué estoy haciendo yo por mi país. ¿Cómo vamos a prepararnos para este Congreso Eucarístico? Bajo ese espíritu sinodal de encuentro, de cercanía, de diálogo, de escucha entre todos como hermanos. Lo que decía la hermana, sí nos toca un tema medio así que nos genera una arista que nos duele. ¿Hasta qué punto ha sido nutriente la relación nuestra, no solamente en las instituciones de mi localidad, sino a veces también con las instituciones de mi misma comunidad? O sea, cómo he establecido diálogo, cercanía, sinodalidad en el trabajo educativo que realizan mis instituciones educativas, y luego poder decir qué diálogo he tenido con las otras instituciones de otras comunidades, con otra, de pronto, percepción de lo que tenemos que hacer. Entonces, es cuestión también de abrir el lente, pero es una respuesta que cada uno de nosotros tenemos que prepararla para ser eficientes. Y también este primer seminario da apertura a esta relación y a esta comunicación que tanto comenta ahora. Me parece que por la parte de atrás hay otra preguntita. ¿Sí? ¿Cómo estamos por allá? ¿Alguna otra pregunta? Si no, acá tenemos también algunas preguntitas, si no, mientras tanto, ¿no? Allá hay una pregunta. Entonces, escuchemos, por favor. Muy buenas tardes. Hoy en día se vive una cultura de la evidencia documentada, donde el papel aguanta todo y esta realidad muchas veces satura y desmotiva al docente pastoralista, dejando poco tiempo a una propuesta adecuada y contextualizada. Mi pregunta sería, ¿cómo podemos priorizar la vivencia antes que la evidencia? ¿Cómo podemos priorizar la vivencia antes que la evidencia? No están contrapuestos. Necesitamos presentar la evidencia de la vivencia. Tiene que darse la vivencia. No están en... ¿Hay alguna otra? No están... No son contrarios los dos, pero hay que experimentar y no podemos dejar de presentar la evidencia que se nos exige de todo. Sí, ahí sumar quizás que un punto fundamental más allá de eso es la observación, ¿no? O sea, tendemos a documentarlo todo.
yo quizás soy reiterativo en algo, digo, me parece que el sentido o el propósito es lo que marca la condición de lo que hacemos y el para qué lo hacemos. Entonces, si tenemos que evidenciar por documentar técnicamente o por llenar los espacios formales, creo que ahí empieza a perder sentido eso que estamos viviendo, que es realmente el espíritu. Entonces creo que esa observación y ese tiempo para el espacio de la vivencia, luego, como dice la hermana, se vuelve un requerimiento casi natural, es la descripción de lo que acabamos de vivir, la evidencia. Y ahí es donde se puede enriquecer la experiencia, es decir, eso que vivo y que luego sirve para modelar o para transformar en otros lugares, es importante también documentarlo, pero no necesariamente por el proceso de documentación administrativa de la vivencia, sino por contagiar, por transmitir. Fíjense que ayer hablamos que se perdió esta transmisión de lo que es vivir en clave sinodal o pastoral dentro de la escuela católica. Y sencillamente documentamos procesos o vivencias para ver cómo se hace. Y cuando humanizamos esto, volvemos a pasar por las emociones, volvemos a pasar, que creo que es algo que aún no hemos hablado tanto en profundidad aquí, pero este espacio socioemocional en el que nosotros también construimos en esta formación, forma parte de la experiencia, ¿no? Digo, ahí operan todos los sentidos y se vuelve necesario tener ese registro más que esa documentación. Que en nuestros procesos el para qué no sea la evidencia, sino la vivencia. Muchas gracias, Martín, por tu respuesta. Ahí yo pienso que entrarían las redes también. El bien que hacemos debe difundirse, no ser tan humildes de hacemos algo pequeño, mediano o grande y como soy humilde lo callo y bueno, documento la evidencia. Para eso también son las redes. El bien que hacemos debe saberse para, bueno, no para demostrar nuestro orgullo, sino para contagiar, para inspirar a otros. Y para eso también están las redes de distinto tipo. Ay, disculpa. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que ahí quedó bastante claro la respuesta a esta pregunta. ¿Existe por ahí otra pregunta? Por allá en el público, aquí al frente, aquí al frente hay una pregunta. Sí, levanta la manito, por favor, para recordar. Eso es. Aló, sí. Bueno, no sé quién de los tres, creo que cualquiera de ustedes me podría responder. A la vez también es como una reflexión, ¿no? ¿Qué hacer o cómo hacer para que, convencidos de que la educación católica sin duda alguna genera cambios en la persona, porque el centro es la persona y todos debemos trabajar para que todos seamos uno? ¿Cómo es posible o cómo podemos hacer para que las instituciones católicas nos unamos a nivel de pastoral educativa, donde no haya una competitividad egoísta, donde no se piense, esto lo hago de forma como se reflexionaba ayer y hoy, lo hago por el bien de mi institución? Pero ¿y qué pasa con las demás? O sea, ¿por qué no apoyarnos? ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no hacer que la educación católica, que se habla que del 60% de las instituciones que son católicas son los que de alguna manera estamos enfocados en lo que es la religión, podamos sacar a flote esto? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Si no son las autoridades de las instituciones y están fallando, se supone que en cada institución educativa hay un equipo de pastoral o una comisión de formación, como se la llame, unirnos para que esto se fortalezca. Qué pregunta, ¿no? No se peleen, no se peleen. No. Yo creo que en principio, y tomando el pacto también y haciéndonos eco de eso, ayer hablábamos también un poco con la hermana y con Rómulo,
tenemos que hacer un reconocimiento, y esto lo digo también como laico, comprometido y habiendo pasado por procesos formativos dentro y al interior de la escuela católica y de la misma iglesia. Lo primero es estar dispuesto a correr el ego del centro. Y me parece que eso en algún momento tenemos que manifestarlo. Y vuelvo a lo mismo, el para qué lo hacemos, ¿no? La hermana hablaba de relaciones de poder y lugares que ocupamos. Y me parece que cuando hablamos de servicio, naturalmente el ego se debería correr porque ya no lo hacemos por nosotros mismos o por una satisfacción institucional o personal. Y ahí es donde empiezan a integrarse. Y creo que primero corriendo eso, que es un trabajo difícil y diario, me parece que vuelve a cobrar importancia la escucha, esto que decía la hermana de la sinodalidad. Este espacio se vuelve un motor fundante. Ayer hablamos de fundamentos doctrinales, lo que da sentido. Creo que esto en la historia de la educación católica del Ecuador tiene que hacer una mella. Es decir, a partir de aquí no nos podemos ir como si nada. Y los que estuvimos aquí tenemos la responsabilidad de contagiar a otros y de llevar ese mensaje de las conclusiones. Porque ahí es donde vamos a empezar a transmitir esa necesidad de que somos uno, de que somos parte de una escuela católica, en este caso, en este país del Ecuador, y así le tocará a cada una de las escuelas en los diferentes países. Esto es vital, entender que somos parte de algo más grande que nosotros mismos y que nuestra misma institución, y que nos une el mismo propósito, salvo que tengamos un propósito diferente. Pero ayer repasábamos todos los documentos y el mismo magisterio de Francisco, y terminamos de manera, yo diría, casi natural en el mismo centro. Y cada uno de los ejemplos, y a lo largo de este espacio nos vamos a repetir, los conferencistas, los expositores, las conversaciones, van a ser reiterativas. Porque fíjense cuál es el lema o el leitmotiv de este encuentro, ¿sí? Fundamentos, lineamientos, principios para sostener, para formarnos, para conformar quizás ese trabajo común, y nos toca a todos garantizarlo. Es decir, luego de que lo vayamos ganando baldosa a baldosa, nos toca cuidarlos, porque ese es el cuidado también de nuestra casa común. Nuestra casa común también es la escuela católica como una en el Ecuador. Y creo que en estos espacios de conversacionales, como decíamos, corriendo el ego, tenemos que plantearnos un objetivo como la escuela católica del Ecuador. ¿Hacia dónde queremos llevar? Y en esta construcción que planteaba también la señora sobre cómo o desde dónde salen nuestros alumnos, nuestros bachilleres, creo que la respuesta ahí, y lo decía Rómulo, nos toca a cada uno. Es decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas estamos formando? Porque lo que suceda después pareciera ser que entonces nuestro trabajo termina el último día de clases. Y yo creo que es ahí donde realmente empezamos a observar la experiencia para poder documentar ahí la evidencia, como nos preguntaban recién. Yo quiero complementar algo antes de Rómulo, que se ve que queremos complementar su pregunta. Creo que este espacio, este seminario es un laboratorio, un taller de lo que estamos diciendo. Creemos redes en este seminario, acerquémonos a otras personas que a lo mejor tienen experiencias significativas o más completas o innovadoras en el plano de la pastoral escolar. No pasemos solo con el grupo de mi colegio, de mi congregación, de mi provincia. Aquí ahora creemos vínculos nuevos para compartir lo que usted decía. Ya eso, para eso son estos espacios, ya eso es, digamos, en este momento personal, además de las iniciativas que aquí se puedan compartir. Socialicemos aquí mismo con otras personas, aprendamos aquí mismo de los demás. Eso iba a decir Rómulo.
Le robó las ideas, ¿no? O sea, este es un Perfecto. taller de relacionalidad también. Primer Seminario Nacional de Pastoral Educativa. Este debe ser, en definitiva, el inicio de un camino grande hacia la pastoral educativa del Ecuador. Quisiera